bueno, vamos a la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 26, del 1 en adelante. Le vamos a leer. Dice acá: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Verso 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios, escuche, te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Qué tremenda palabra y promesa de parte del Señor. Mire, hemos declarado el día de hoy como día de primicias, y las primicias es un privilegio que solamente los hijos de Dios podemos hacer. Esto no es un privilegio para la gente de afuera que no conoce al Señor, para la gente del mundo, sino que es un privilegio para los hijos de Dios. ¿Y cuándo se dan las primicias? Bueno, acá está hablando la palabra y dice que una vez que nosotros hayamos entrado en la tierra que el Señor juró que nos había de dar, esto es, entremos en nuestra herencia, nosotros como agradecimiento al Señor, nosotros le rendimos a Él una ofrenda especial de primicias. Y en la antigüedad, ¿cómo era? Venía el personaje, el judío, la persona, venía con una canasta, ¿cierto? Y la traía al sacerdote, y el sacerdote lo bendecía.
Y él decía, esto lo he traído porque el Señor me ha bendecido, el Señor me ha dado muchísimo y yo vengo a traer esto para el Señor. Luego continúa relatando acerca de un diezmo. Ese es un diezmo especial. Los judíos no diezmaban como nosotros damos el 10% todos los meses. Bueno, déjeme decirle que los judíos daban más que eso. Y este diezmo es un diezmo especial que acá habla la palabra acerca del compartir con aquellas personas que tenían necesidad. Era un diezmo especial en que los judíos compartían con aquellas personas que tenían necesidad. El levita, el huérfano, el extranjero, todo lo que se hacía acá. Y acá dice que el Señor nos manda que cumplamos esos estatutos y decretos y que debemos de cuidar de ponerlos por obra. Escuche, con todo el corazón y con toda el alma. Cuando usted viene y da algo para el Señor, no importa tanto la cantidad que usted dé. Eso no es importante en el corazón de Dios. Porque escuche, Dios no necesita de sus recursos. ¿Está acá? Dios no necesita su dinero. Pero usted necesita que Dios bendiga los recursos que sí son suyos, ¿o no? Entonces, ¿cómo es que Dios bendice nuestros recursos? Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios y obedecemos los mandamientos del Señor en cuanto a lo que son los recursos. Entonces, cuando yo tengo un corazón obediente y agradecido, porque no importa tanto si yo obedezco, pero si lo hago de mala gana, entonces Dios está mirando mi corazón. Yo puedo dar el 15%, el 20%, pero si lo estoy haciendo con un corazón obligado, si estoy diciendo, pucha, ya tengo que dar porque si no el pastor me va a retar, o mi líder de casa de paz me va a retar, me va a mirar feo, etc. Si usted lo está haciendo así, entonces mejor es que no lo haga. Porque si usted lo va a dar con un corazón no agradecido, entonces eso es algo que no mueve el corazón de Dios. De hecho, cuando estaba Jesús y sus discípulos y estaban viendo cómo la gente ponía las ofrendas, Jesús le dijo a los discípulos, miren cómo los ricos dan de aquello que les sobra. Y daban mucho dinero, pero les estaba sobrando. Y lo que les sobraba, eso era lo que daban. En cambio, había una viuda pobre que dio 2 blancas. Las 2 blancas eran una moneda muy simple, muy sencilla, de muy poco valor monetario, financiero. Pero Jesús le dijo, esa viuda pobre dio más que todo lo demás, porque de su necesidad dio de todo lo que tenía para vivir. Entonces no importa la cantidad que tú des, importa el corazón con el cual tú lo estás haciendo delante del Señor. ¿Me dice amén? Entonces, mire acá, ahí quiero mostrarle algunos principios de la palabra con respecto a los recursos. Y escuche, mire, en la Biblia hay más o menos 500 versículos acerca de la oración. En la Biblia hay otros 500 versículos que tratan sobre la fe. Y son cosas muy importantes, ¿sí o no? O sea, la vida de un cristiano se debe de sostener en la fe y en la oración. Si usted es un cristiano que usted no ora, usted es un teólogo nomás. Tiene un sistema de creencias, pero no es un hijo. No es un creyente de verdad. Entonces, pero en la Biblia hay más de 2000 versículos que hablan sobre el dinero y las posesiones. Entonces, ¿es algo que es importante para Dios? Sí que es importante para Dios este tema. Es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Sí o no? Entonces, si mi tesoro está puesto en las riquezas, mi corazón, ¿dónde va a estar puesto? En las riquezas. Pero si mi tesoro está puesto en Dios, ¿dónde va a estar mi corazón? En el Señor. Entonces, dependiendo del valor que usted le da a los recursos, va a ser el nivel suyo espiritual. Mire qué importante es eso. Lo que es su tesoro, detrás de eso va a andar su corazón. Y el primer principio que quiero compartir, que tiene que ver con las primicias, es que los primogénitos son de Dios. Éxodo 13, 1 al 2. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Está acá? Mío es. Está hablando el Señor y le está dando una instrucción a Moisés. Le está diciendo, todo primogénito es mío. Detrás de esto hay un principio. ¿Acaso al Señor le importaba que la primera vaca fuera de él?
no está hablando de eso. Detrás de eso hay un principio. Y el principio es el siguiente: primero lo que es de Dios. Cuando Dios está primero en mi corazón, entonces mis necesidades pasan a estar en primer lugar para Él. ¿Me sigue? Amén. Entonces Jehová habla a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es. Entonces ese es el primer principio, que los primogénitos son de Dios. Y si usted ve la ley de los hebreos, la ley de los judíos, hay distintos animales. Hay animales limpios y hay animales que son impuros. Ahora, si el primogénito era de los animales puros, se tenía que sacrificar. Las ovejas eran considerados animales puros. Entonces, si nacía el primogénito de las ovejas, ese primogénito se tenía que sacrificar. Ahora, si era un primogénito de los animales impuros, se tenía que redimir. ¿Qué quiere decir esto? Redimir significa rescatar o comprar de vuelta. Significa que yo tenía que poner un corderito en lugar, por ejemplo, del burro. Los burros eran considerados animales impuros. Entonces, si yo era un ganadero y tenía ovejas y tenía burros, por poner un ejemplo, los primogénitos de las ovejas, yo las tenía que sacrificar. Pero si era un primogénito de un burro, yo no iba a sacrificar un burro, porque el burro era impuro. Lo que tenía que hacer era redimir. ¿Cómo lo redimía? Presentando un primogénito de un animal puro en su lugar. ¿Me sigue? ¿O estoy muy complicado acá? ¿Sí? ¿Me siguió? ¿Me agarró? ¿Verdad? Entonces, escuche, este principio es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros todos nacimos impuros. Dice el salmista: en pecado me concibió mi madre. Fui formado en oculto y en pecado me concibió mi mamá. Entonces, todos los hijos de los hombres nacimos impuros. Y como impuros, nosotros debemos de ser redimidos. En cambio, mire Cristo, el Hijo de Dios. Él fue el único que nació puro. Y como nació puro, Él tenía que ser sacrificado. ¿Me sigue? Amén. Entonces nosotros, ahí usted puede ver un ejemplo clarísimo de cómo es que nosotros somos redimidos. Esto es, rescatados o comprados de vuelta porque éramos impuros. Pero Cristo, que es el Cordero de Dios, el Cordero puro, Él nos rescata. Entonces el primer principio es que los primogénitos son de Dios. El segundo principio es el principio de los primeros frutos. Todo el rato voy a estar hablando acerca de lo primero. Los primogénitos, que son los hijos primeros, son de Dios. Ese es el primer principio. Y el segundo principio es el principio de los primeros frutos. Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás al cabrito en la leche de su madre. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Parece que estuviera redundando. Dice: los primicios de los primeros frutos. La palabra primicias significa primeros frutos. O sea, sería los primeros frutos de los primeros frutos. Pero lo que en realidad está diciendo acá es que lo mejor de los primeros frutos es lo que tenemos que traer al Señor. Amén. Entonces, cuando usted viene a presentar algo para el Señor, usted no tiene que presentar cualquier cosa. Usted no tiene que presentar, mire, ni siquiera si usted da un billete, no del más arrugado, del más bonito, del más estiradito. Póngalo en un sobre, prepárelo. ¿Por qué? Porque eso significa honrar al Señor. Es una honra. Hay algo que hemos olvidado los creyentes y es el principio de la honra. Que usted a Dios no le da por obligación. Usted a Dios no le da porque tiene que hacerlo. Porque no, usted le está dando al Señor porque hay un deseo en su corazón de honrar a su Padre, que un día lo rescató de Egipto, lo sacó de la esclavitud del pecado. Como estaba orando Rodrigo, yo estaba escuchando cómo le estaba orando: Señor, tú nos rescataste a los que estamos aquí, nos rescataste de la drogadicción, nos rescataste del alcoholismo, nos rescataste de la enfermedad, nos rescataste de la pornografía, y ahora que somos libres, entonces nosotros con alegría le damos al Señor de nuestros primeros frutos, porque Él tiene que ser lo primero. Amén. Proverbios 3 del 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
Y esta es una promesa, porque mire lo que promete el Señor. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces la consecuencia de honrar al Señor con los bienes y con las primicias es que nuestros graneros van a ser llenos con abundancia. Escuche, ni usted y yo tenemos granero, ¿o no? Pero usted y yo tenemos por lo menos una cuenta Ruth, ¿o no? ¿Sí o no? Tenemos una cuenta Ruth por lo menos. Entonces cuando usted le da al Señor de sus primeros frutos, y cuando usted tiene un corazón agradecido para con Él, Él se asegura de suplirle a usted para todas sus necesidades. Esa es una promesa del Señor. Por eso dice la palabra, no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue el pan. Pero la promesa es para los justos. ¿Me sigue? No he visto a justo desamparado. Pero si usted es una persona mal agradecida con Dios, ¿qué clase de justo está siendo usted? ¿Está caminando en justicia? En ninguna justicia está caminando. Entonces luego venimos nosotros y presentamos una demanda delante del Señor. Le decimos, pero Señor, si yo soy tu hijo. Pero el Señor te dice, ¿y cómo están tus obras de justicia? ¿Cómo está tu caminar en justicia delante de mí? ¿Estás siendo un hijo agradecido conmigo, con todo lo que yo te he dado? Entonces la promesa es, serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y somos bendecidos cuando ponemos a Dios primero. Amén. O sea, cuando ponemos a Dios primero, cuando decimos, Señor, lo que es primogénito mío, el primer fruto de mi trabajo, mis primicias, cuando tú dices, Señor, eso es tuyo, eso te corresponde a ti, tú estás poniendo a Dios primero. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar, entonces Dios te pone en primer lugar a ti. ¿Cuántos tienen necesidades? ¿O cuántos tienen trabajo? ¿Cuántos tienen casa? ¿Cuántos tienen una familia que alimentar? Todos los que estamos acá, ¿o no? A no ser que todavía a ti te mantengan tus padres. Pero todos los que tenemos una responsabilidad para con nuestra casa, para con nuestros hijos, para con nuestra esposa. Y Dios tiene una forma de suplir con sobreabundancia cuando nosotros lo ponemos a Él primero. ¿Cómo les sigo revelando este principio? Mire lo que dice Génesis 4, del 3 al 5. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín no fue aceptada? Escuche, ve ahí, dice claramente en el versículo 4, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. ¿Se da cuenta cómo Abel tenía claro el concepto? Mire, en ese tiempo no había ley, no había ninguna ley. Pero esa ley estaba escrita en su corazón, que lo primero y lo mejor era para Dios. Ahora, ¿por qué la ofrenda de Caín no fue aceptable delante del Señor? Decía, ¿por qué, Señor? ¿Acaso te gusta la pura carne y no te gustan los vegetales? Eso es lo que decía yo en mi corazón. Pero después entendí, aquí está la respuesta, dice, aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué quiere decir andando el tiempo? El andando el tiempo era, si me va bien, si me alcanza, vamos a ver cómo está la cosecha, y de ahí veo que le entrego al Señor. ¿Se da cuenta cómo es la diferencia? Abel dijo, no, yo de lo primero. Mire, Abel era pastor de ovejas, y de lo primero, o sea, él estaba obrando en fe. Lo primero, él no sabía si iban a venir una segunda camada de ovejas. ¿Me está entendiendo? Él no sabía si venía después o no. Pero él en fe, lo que él hizo fue ofrecer primero los primogénitos, esperando en fe que Dios era poderoso para suplirle en el futuro. En cambio, Caín no.
Caín vio cómo andaba la cosa, andaba tasando un poco. De repente hay gente que me escribe y me dice, pastor, este mes no voy a poder diezmar. Y se disculpan y yo, no me diga a mí, oiga, dígale al Señor. Entre usted y Dios. Entre usted y Dios. No me meta a mí ahí entre medios. Ese es un asunto del Señor y usted. Usted tiene que ver si lo hace o no lo hace. No me ande avisando. Hay gente que me avisa, pastor, diezmé. Bueno, está bien, pero ¿por qué me anda avisando a mí? Yo ni veo la tesorería de la iglesia, ni tengo idea quién diezma y quién no diezma. Yo decidí apartarme de eso. ¿Por qué? Porque uno como pastor dice, le voy a orar bien al hermano que diezma y al hermano que no diezma, entonces no le voy a orar también. Pero yo decidí no saber para ser igual con todo el mundo. Pero Dios sabe y Dios pesa los corazones. Cuando yo entendí esa palabra acerca del diezmo y de dar las primeras cosas al Señor, los primeros diezmos, claro que no me alcanzaba, porque yo tenía un cierto dinero que yo sabía que me iba a entrar, y yo sabía que si quitaba de ahí el 10% no me iba a alcanzar. Claro, los primeros meses, claro que fue así, pero hay un proceso en que tú te tienes que ordenar. Al día de hoy, yo sé que hay un dinero con el cual yo no cuento, que sé que lo tengo que diezmar y lo tengo que entregar al Señor. Entonces yo de plano ya sé cuál es el dinero con el cual puedo contar y puedo confiar con eso, y el Señor me bendice de acuerdo a lo que yo le doy. Entonces, lo primero tiene que ser para el Señor. Y el tercer principio es lo siguiente, el diezmo tiene que estar en primer lugar. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Se lo voy a leer otra vez. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y ahí está el error de muchos creyentes, que decimos, yo le doy el diezmo a Dios. Usted no le está dando nada al Señor. Usted le está devolviendo lo que es de Él. Cuando nuestra mentalidad en ese sentido cambie, usted va a comenzar a ver la mano de Dios en sus finanzas. Amén. Pero su mentalidad tiene que cambiar. Todo lo que yo recibo, yo tengo que saber que hay una porción que no es mía, es de Dios. Dice, mío es. ¿Está siendo claro o no está siendo claro el Señor? Dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, escuche, ¿por qué Dios siempre pone énfasis en lo primero? Porque es la primera parte la que tiene la bendición. La primera parte es la que tiene es la porción redentora. Pero hay gente que apenas recibe su sueldo, lo primero que hace, paga el dividendo, paga la luz, paga el agua, y está bien. Está bien, son cosas que todos nosotros tenemos que pagar. Pero cuando yo lo ponga al Señor en primer lugar y yo recibo y yo en mi corazón, yo ya separo lo que es de Dios y luego pago lo demás, entonces yo estoy declarando lo siguiente. Tengo un montón de cuentas que pagar, pero confío en Dios. ¿Está acá? Tengo un montón de cuentas que pagar, pero yo estoy confiando en el Señor. No estoy confiando en mi dinero, estoy confiando en que Dios me va a suplir. La primera parte de mi dinero es lo que redime al resto. Por lo tanto, escuche, no le dé la primera porción de su dinero a algo que no tiene el poder de bendecirlo. ¿Me escuchó? No le dé la primera porción de su dinero a algo que no tiene el poder de bendecirlo. Yo le digo, el crédito hipotecario, ¿tiene la facultad o el poder de bendecirlo a usted? No. ¿La cuenta de la luz lo puede bendecir a usted? ¿Chilectra lo puede bendecir? No, en él se llama ahora. ¿Metrogal lo puede bendecir a usted? No. ¿Las autopistas lo pueden bendecir a usted? No. Entonces, ¿por qué usted paga primero lo que no lo puede bendecir en vez de ir al Señor primero y decirle, Señor, aquí está lo tuyo, y Dios sí lo puede bendecir? ¿Se da cuenta cómo eso es caminar en inteligencia y en sabiduría delante del Señor? Porque todos los que estamos aquí somos creyentes, por lo tanto creemos que nuestra provisión viene del cielo, pero nos cuesta expresar eso, y cuando no lo hacemos es lisa y llanamente por una cosa que se llama falta de fe.
incredulidad. Lo que estamos diciéndole al Señor es: Señor, no creo en tus promesas, no creo en tu palabra, no creo que eres lo suficientemente poderoso como para suplir con el 90. Ahora yo le digo, cuando usted da lo primero para el Señor, esa primera porción lo que hace es redimir al 90% restante. Eso es lo que hace. Entonces pregunta, ¿qué prefiere usted? ¿Caminar con un 100% que no está bendecido o caminar con un 90% que está bendecido? Yo prefiero 1000 veces caminar con un 90% sabiendo que eso sí tiene la bendición del Señor. Porque dice la palabra: probadme ahora en esto, si no, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Eso es lo que dice la palabra del Señor con respecto a este tema. Entonces, cuando yo camino en integridad y en justicia delante del Señor, no hay manera que la maldición pueda venir sobre mi vida. Dice: yo voy a reprender por ustedes al devorador. Voy a reprender al devorador por su propio bien, dice la Escritura. O sea, usted no tiene necesidad de andar reprendiendo al devorador. ¿Cuál es el devorador? Los imprevistos. No hay otra cosa que devore más las finanzas de una familia que los imprevistos. Usted tiene ya determinado para qué va a hacer cada cosa cuando de repente, ¡pum!, se le enferma un hijo. ¡Pum!, que le chocan el auto. ¡Pum!, aquí, ¡pum!, acá. Siempre pasa algo, ¿sí o no? Imprevistos. Pero cuando tú estás caminando en justicia y en integridad delante del Señor, los imprevistos van a ser menos. Porque el Señor se va a encargar de cuidar tus finanzas. Amén. ¿Dónde voy? Mire acá. Le sigo dando acerca de este principio de que lo primero debe ser de Dios. Dios le pidió a Abraham su primogénito. Abraham no tenía hijos y Dios le pidió a Abraham su hijo primogénito. ¿Por qué? Porque la primicia lo que expresa es lo siguiente: Dios es lo primero en mi vida. Por lo tanto, Él es digno de pedirme lo primero. Mire lo que dice Romanos 11:16. Dice, escuche: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Otra versión dice: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, ¿cómo Dios ve la provisión? Número 1, Dios ve lo primero o la primicia como la raíz que gobierna el resto. Es decir, todo lo que te sobra después de lo primero, lo que te va a quedar, va a estar determinado por lo que tú hiciste con lo primero. Por eso dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. O sea, si lo primero que yo consagro delante del Señor, lo santifico para el Señor, eso queda santificado, entonces todo el resto también queda santificado. Y dice la palabra: si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, cuando yo pongo una parte, una primicia consagrada para el Señor, una ofrenda de mi corazón que es los primeros frutos, y yo la presento delante del Señor, entonces todos los demás recursos durante el año que yo voy a tener van a ser bendecidos por la mano del Señor. Amén. ¿Por qué es que Dios nos pide lo primero de todo? Mire, Dios no pide solamente lo primero en el dinero, eso no es así. Dios pide lo primero, escucha, de tu tiempo, de tu vida, pide tu hijo primogénito, pide la porción de tu diezmo, lo primero. ¿Por qué? Porque Dios no nos pide nada a cambio si no nos da nada. Dios es tan bueno, Él podría pedirnos cualquier cosa y nosotros no tendríamos derecho a chistar. Pero Dios nos pide lo primero para bendecirnos, porque Él estableció esa ley, que cuando se le da a Él lo primero, eso tiene un poder de redención. Significa que al dar lo primero, se redime todo el resto. Por ejemplo, si usted le da las primeras horas del día a Dios, Él hace que le rinda todo el resto del día. Entonces usted acostúmbrese a lo primero que haga en la mañana, es presentar un tiempo delante del Señor. Si usted se levantaba a las 7, levántese a las 6:30.
y dedique el primer tiempo de la mañana a tener un tiempo con el Señor y dedique su día. Y ese día va a quedar santificado y va a quedar bendecido. ¿Por qué? El principio de lo primero. El principio de que lo primero es para el Señor, lo primero es para Dios. Entonces, cuando tú le das lo primero al Señor, hay un poder de redención que está asegurando el resto. Entonces, pon tú a Dios primero y todo el resto va a ser redimido. Redimir, le dije que significaba comprar. Usted le da lo primero a Dios y redime todo el resto. Es comprado, y escuche, y nadie se lo puede tocar. Entonces, cuando usted anda en justicia y en integridad delante de Dios con respecto a este tema, usted le puede reclamar al Señor. Usted le puede decir: Señor, yo he cumplido fielmente tu palabra. ¿Qué es lo que está pasando? Y Dios tiene que responder. Por eso vale la pena poner a Dios primero. Número 2, la primera porción de todo es redimida y es consagrada al Señor. Levítico 27:28 dice lo siguiente: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Mira, cuando tú traes una ofrenda de primicias para el Señor, eso Dios lo toma en cuenta. Dios lo toma en cuenta. Miren lo que dice la Escritura. Dice: será todo lo consagrado, será cosa santísima para Jehová. Cuando tú traes una ofrenda al Señor y consagras algo para Él, Dios lo toma como algo santísimo. Algo santísimo. Entonces, todo lo primero, todo lo que usted ponga primero, que usted toma para sí mismo o que tome el lugar de Dios, usted lo va a terminar perdiendo. ¿Sabe qué es lo delicado de este tema? Que si usted sabe esto y usted no le da a Dios lo que le pertenece, usted lo va a terminar perdiendo igual. ¿Por qué? Porque es de Dios. Él dice: esto es mío, y Él lo va a tomar de todos modos. Entonces, usted decide si usted se lo da al Señor para obtener bendición, o si usted decide retenerlo, y usted va a tener que ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es el principio? Otra vez, el principio de que lo primero tiene que ser todo para Dios. Por ejemplo, si usted no da lo primero de su tiempo para el Señor, ¿sabe? Usted va a terminar trabajando más y más agotado. En cambio, cuando usted da lo primero de su tiempo para el Señor, Dios bendice el tiempo. Dios lo hace usted más productivo. Dios le da ideas que antes usted no iba a tener. Pero es cuando usted dedica un tiempo para el Señor, y es lo primero. Entonces, hay gente que dice: mis hijos son de Dios. Yo conozco gente que dice: no, pastor, yo no puedo ir a la iglesia por mis hijos. Está culpando a los hijos. Y sabe, el otro día fue a predicar a la iglesia el pastor Luis Francisco, y él tiene 6 hijos y es pastor. 6. Y usted tiene 1, tiene 2 y dice: no, es que mis hijos. No, mentira del diablo. En esta iglesia nadie le puede decir: pastor, ¿sabe qué? No tengo tiempo. Se les cae la cara de vergüenza antes de decirle eso. Porque si tiene 6 hijos y puede pastorear y además puede administrar un colegio, entonces es porque sí se puede. Amén. Entonces, el principio es que aquello que traemos a Dios, aquello que pusimos primero, tiempo, servicio, dinero, todo lo que ponemos primero para Dios, Él nos lo retorna y bendecido. Pero todo lo que tú tomes y que sea de Dios, finalmente lo vas a terminar perdiendo, no lo vas a aprovechar, no lo vas a disfrutar, porque no pusiste a Dios primero. Entonces, cualquier fruto que es robado va a ser un fruto perdido. Mire lo que dice Josué 6, 17 al 19. Dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Escuche: más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Mire, acá está Josué cuando están conquistando la tierra prometida. Y la primera ciudad que conquista Josué es la ciudad de Jericó. ¿Se acuerda?
¿Se acuerda? Era la primera, ojo con esto, era la primera ciudad que estaban conquistando, la primera. Por lo tanto, como era la primera, todo el tesoro de esa ciudad tenía que ir tenía que ser consagrado para el Señor. ¿Por qué? Porque era la primera ciudad. Dios no le dijo, conquisten 10 ciudades y cuando tengan 10 ciudades conquistadas me entregan el tesoro de una. No. Dios dijo, conquisten la primera ciudad y la primera lo quiero todo para mí. ¿Se da cuenta cómo el principio de lo primero se va repitiendo otra vez? Porque Dios, escuche, Dios nunca será segundo. Dios es del Colo, no es de la Católica. Dios nunca será segundo. Dios siempre será primero. ¿Cuántos me dicen amén a eso? No se me enojen los de la Católica, fue una broma. Dios siempre va a ser primero. Entonces, como Jericó era la primera ciudad, todo lo que conquistaran tenía que ser consagrado al Señor. Y si alguien lo tomaba, quedaba anatema o quedaba maldito. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Que después Israel tenía que conquistar otra ciudad más chiquitita que se llamaba Jai. Pero ¿cuál fue el problema? Que cuando conquistaron Jericó, vino un hombre que se llamaba Acán y tomó de los despojos y lo escondió. Y después Josué mandó unos pocos soldados a Jai para tomar la ciudad y fueron totalmente destruidos. ¿Por qué? Porque no obedecieron el principio de que lo primero es para Dios. Y luego viene Josué a reclamarle al Señor y el Señor le dice, pero Josué, alguien tomó de lo que era mío, me correspondía a mí, alguien lo tomó. Y ese era Acán. ¿Y qué fue lo que pasó con Acán? Él y toda su casa terminaron siendo destruidos. Josué 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Le doy otro ejemplo. 1 Samuel 2, 29 al 30 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Había un sacerdote que se llamaba Elí en los tiempos de David. ¿Y qué fue lo que hizo Elí? Honró más a sus hijos que a Dios. O sea, el lugar que era el primero, que era el lugar de Dios, Elí se lo dio a sus hijos. Y Dios se enojó y dijo, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 4:17 dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Mire que él honró más a sus hijos que a Dios y los puso primero y el resultado fue que los terminó perdiendo. Entonces, si usted ama más otras cosas que a Dios, ¿por qué no lo suelta en ese día? Suéltelo en ese día, pues todo lo que usted ame más que a Dios lo va a terminar perdiendo. ¿Por qué no lo suelta mejor para que lo termine ganando? ¿Se da cuenta? Lo primero es para el Señor. Dios es tan tremendo. Él pide, escuche, el primer día de la semana, el domingo, dedicárselo al Señor. Amén. ¿Sabe cuando la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana? Recuerde que Dios le dijo a Israel que tenía que ir a adorar el día sábado, el 7º día. Pero Jesús resucitó el primer día de la semana y ahí ocurrió toda una revolución. Desde ahí en adelante fue que la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana. ¿Por qué nos reunimos el primero? ¿Por qué no el segundo? Porque es el primero
lo que Dios quiere. Lo primero le corresponde a Él. Escuche, cuando usted da el primer día de la semana al Señor, cuando usted le da la primera hora de la mañana al Señor, cuando usted da lo primero de su tiempo y cuando usted da su primer amor, entonces no hay manera en que usted le vaya mal. No hay manera. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? ¿Cuál es tu primer amor? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es tu primer amor? Jesús dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nuestro primer amor debe ser el Señor. Y cuando Él es nuestro primer amor, entonces todo lo demás es redimido. Amén. Todo lo demás es redimido. Les voy a dar otro ejemplo. Génesis 22, 1 al 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, y dice la Escritura que Abraham es el padre de la fe. Nosotros somos hijos de la fe de Abraham. ¿Y qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? Su hijo. ¿Cuál hijo? El primogénito. El primogénito. Lo primero es para Dios. Hay muchos de ustedes que en el próximo nivel que Dios lo va a llevar, Dios le va a pedir un Isaac. ¿Sabe cuál fue el Isaac que Dios me pidió a mí? Mi carrera. Yo amaba mi carrera. Amaba mi trabajo, mis amigos en el trabajo. Y el Señor me dijo, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Ofréceme este Isaac en el altar. Yo estaba en un lugar de honra. Y Dios me dijo, no quiero que estés más ahí. Yo te quiero para mí completo. Y yo te voy a sostener, me dijo el Señor. Yo tuve que dar un paso difícil y sacrificar mi Isaac. Pero cuando yo entrego mi Isaac a Dios, Dios te lo devuelve mejor. Dios nunca se va a quedar con algo preciado tuyo que sea de mucho valor para ti. Tú se lo presentas en sacrificio y luego viene el Señor tan bueno y dice, te lo devuelvo. ¿Para qué lo quiero yo? Te lo devuelvo y bendecido. Y Él te da algo mejor en vez que eso. El Señor le había dado antes una promesa a Abraham en Génesis 15:18. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa era la promesa de Dios. Pero luego que Dios le había dado la promesa, Dios lo prueba. Todo lo que tú le digas al Señor va a ser probado. Cuando tú le dices, Señor, yo te quiero servir, Dios va a probar esa palabra. No piense que Dios no la toma en cuenta. Cuando tú dices, Señor, hasta lo último de la tierra yo iré, Dios lo va a probar. Te va a decir, anda aquí a la esquina, no quiero que vaya al último de la tierra, a la esquina a predicarle a tu vecino. No, Señor, que me da vergüenza. Claro, le estás prometiendo al Señor ir al último de la tierra, no eres capaz de ir a la esquina a predicar. Dios va a probar toda palabra. Pero mire lo que ocurre cuando tú das al Señor lo primero. Génesis 22, 14 al 17. Y con eso voy a terminar. Dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Mire qué tremendo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cuando tú le dices, Señor, aquí está lo primero, y no se lo niegas, aún en el momento de máxima aflicción, el Señor dice, de cierto te bendeciré, de cierto te voy a multiplicar.
Tus hijos van a poseer las puertas de sus enemigos. Esa es la herencia que tenemos los hijos de Dios. Los hijos de Dios no vamos hacia la derrota. Los hijos de Dios no vamos hacia el abismo. Los hijos de Dios vamos hacia la gloria en todas las cosas, en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Vamos a orar y vamos a cenar con el Señor. Y vamos a ofrendar juntamente. Amén. Y le vamos a dar al Señor de lo mucho que Él nos ha dado. Si usted ha separado una ofrenda de primicias, entonces téngala ahí y vamos a bendecirla. Y vamos a declarar que esta ofrenda que usted va a presentar delante del Señor va a bendecir todo el resto del año. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo la creo con todo mi corazón. Prepare su ofrenda. Si usted ha traído una ofrenda especial, prepare. Póngase de pie, por favor. Padre, te amamos. Señor, y en este primer día, primer domingo del año 2018, Señor, que tú declaraste el domingo pasado que cosas nuevas, grandes y maravillosas tú ibas a hacer con nosotros en ese año. Señor, toda palabra profética la queremos sellar con esta ofrenda de primicias, Señor, delante de ti. Padre, yo sé que algunos amados han preparado mercadería, otros amados han preparado un servicio especial, otros han dedicado un tiempo especial en alguna tarea, Señor, y otros lo están haciendo en forma de dinero. Padre, pero cualquiera sea la ofrenda de primicias, que cualquiera de los amados hijos de Camino de Vida presente, Señor, yo ruego que tú mires desde los cielos, como decía la palabra inicial, y puedas bendecir toda obra de nuestras manos. Señor, con esta ofrenda especial de primicias, Señor, en este día redimimos todo el dinero, Señor, de todo el año, Padre mío. Lo redimimos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que si la primera porción de la masa es santa, toda la masa restante también es santa. Que si las raíces son santas, entonces también las ramas son santas. Por lo tanto, basado en esta palabra y en el nombre de Jesús, Señor, como pastor, yo bendigo la vida de cada una de las personas que están en este lugar en ese día. Señor, todo hijo, toda hija que ha preparado una ofrenda para ti, Señor, en este primer domingo del año, Señor, de este 2018, que va a traer fruto abundante, Señor, y gloria de Dios sobre esta casa va a ser desatada. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús una bendición especial sobre cada uno de tus hijos, Dios amado. Una bendición especial, Padre, corto y revoco toda maldición, Señor, financiera, en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquello que ha venido para robar y destruir, como dice tu palabra, el saltón, el revoltón, el devorador, Señor, todo espíritu de las tinieblas que quiera cortar, Señor, la bendición financiera en nuestras casas, en nuestra familia, Padre mío, todo lo que ha venido para atacar la economía de tus hijos, ahora en el poderoso nombre de Jesús, a través de esta ofrenda es cortado su poder en el nombre de Jesús.
Padre, y declaramos que nos regimos por los principios del reino de los cielos. Señor, en tu reino no hay pobreza, en tu reino no hay enfermedad, en tu reino no hay escasez, en tu reino las calles son de oro, el mar es de cristal, las puertas de la ciudad son perlas. Señor, los cimientos de la ciudad son piedras preciosas, y hoy día, Señor, jalamos para tu pueblo toda la bendición, Señor, todos los recursos, todas las riquezas, Padre, en el nombre de Jesús, la jalamos desde los cielos. Padre, ideas creativas, ideas de negocios, Padre, sean derramadas sobre tus hijos. Ideas de emprendimientos nuevos sean derramadas, Padre mío, sobre todos ellos. Padre, nuevos trabajos en el nombre de Jesús, con mejor remuneración. Padre, una abundancia sobrenatural sea sobre todos tus hijos, Padre mío, para que este año nuevo que estamos comenzando lo podamos comenzar en total libertad, en total bendición, Padre mío, con la frente en alto, esperando la bendición del Dios sobrenatural que tenemos. Padre, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe esta ofrenda, Padre, especial que hemos venido a traer delante de ti. Recíbela, Señor, recíbela, Padre, recíbela, Padre, recíbela, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar a dejar su ofrenda.